Muy buenas. Abordamos hoy la segunda parte del título de los delitos contra la salud pública, que se refiere a todo el tema del narcotráfico. Lo hacemos bajo la perspectiva de la salud pública, digamos en su doble carácter que ya examinábamos en charlas anteriores. De un lado, la salud como derecho fundamental protegido constitucionalmente, y de otro lado, esa resultante objetiva de ese grado de bienestar que no es propiamente la suma de los derechos individuales a la salud de que goza todo asociado, sino también que involucra toda una suerte de políticas públicas alrededor del tema. De tal forma que el concepto es un concepto etéreo, es un concepto complejo que incluye desde luego como soporte, como sostén, como estructura el tema de la salud como derecho individual, pero realmente es mucho más que eso, involucra una serie de políticas estatales para mantener esa resultante objetiva de bienestar en materia de salud por parte de todos los asociados. Y eso nos lleva a considerar desde un principio cómo funciona este bien jurídico tutelado en relación con el delito de narcotráfico o con los diferentes delitos que se describen dentro del capítulo de narcotráfico. Porque ciertamente allí hay una discusión muy grande, sobre todo si partimos del origen histórico del tratamiento del narcotráfico desde la perspectiva penal, que aunque tiene unas raíces antiguas, las primeras consideraciones, por ejemplo, dentro de nuestro sistema nos llevan a los años 20, pero realmente como lucha frontal casi que ni siquiera es una decisión de política criminal autóctona o de origen puramente nacional, sino que obedece más bien a un propósito de confrontación del tema de naturaleza internacional y particularmente en relación con la política criminal de los Estados Unidos, quienes iniciaron un proyecto de lucha, no sabemos qué tan efectiva, tenemos nuestras dudas desde luego, desde los años 70 en la presidencia de Richard Nixon, quien estableció una guerra frontal contra el tema del narcotráfico y guerra que ha producido los resultados que ya conocemos en materia de seguridad pública, en materia de orden público, en materia de orden económico-social. Lo que nos lleva a un planteamiento que me parece que es muy importante y que ha sido reiterado jurisprudencialmente en varias ocasiones, en el sentido de que la salubridad pública o la salud pública no es necesariamente el único bloque que se afecta con las conductas de narcotráfico, sino que el narcotráfico es en esencia un delito, o los delitos de narcotráfico son en esencia delitos pluriofensivos, esto es que ofenden varios bienes jurídicos. Y aparte de la seguridad, de la salud pública, desde luego encontramos otros bienes involucrados como la seguridad pública, como el orden económico-social. Por eso la fuente de muchos delitos contra el orden económico-social también es originalmente el narcotráfico. Si uno observa, por ejemplo, la historia del capítulo de lavado de activos dentro del orden económico-social, pues su fuente es también, evidentemente, el delito de narcotráfico. Lo que equivale a preguntarse realmente a estas alturas si el problema del narcotráfico en sus diferentes formas, que como ya veremos son de una expresión casuística bastante grande, es un problema de salud pública en Colombia y si lo fue desde sus comienzos. Y yo creo que la respuesta, por lo menos históricamente, es negativa. Hoy en día, sin duda, el problema del narcotráfico, el problema del consumo, el problema de la adicción representa también un problema de salud pública dentro de nuestro país. Pero en sus orígenes no fue así, ni se planteó tampoco como una forma de solución a un problema de salud pública al interior, digamos, de nuestro sistema de significado nacional. Por lo demás, tampoco es tan clara esa división,
digamos, no tajante, pero sí manifiesta que hoy existe entre los delitos contra la seguridad pública y los delitos contra la salud pública. La prueba de eso es que en el Código Penal del 80 ambos títulos se hallaban refundidos, o por lo menos el grupo de comportamientos contra la seguridad pública y contra la salud pública, que hoy identificamos en títulos diferentes, se hallaban refundidos en uno solo. Lo que quiere decir que esa división pues no es tajante, no es manifiesta, sino que verdaderamente, sobre todo en este tipo de comportamientos, pues existen unos vasos comunicantes que son evidentes. La pregunta es cómo asumir este problema desde la perspectiva del derecho penal. Teníamos antes de la vigencia del Código de 2000 una legislación especializada que estaba contenida en la famosa Ley 30 de 1986, que de alguna forma es la piedra fundacional, aunque no es el primer estatuto de estupefacientes. Ya existían alguna normatividad anterior, sí es, digamos, la más actualizada en términos de tipificación de las conductas y de alguna forma la base a través de la cual se tipifican este tipo de delitos dentro del código, en cumplimiento de esa tendencia que a mí me parece plausible de consagrar todas las prohibiciones de naturaleza penal en una sola norma, que en este caso es el Código Penal. Por lo demás, el tema del narcotráfico no es un tema que pueda considerarse de un tratamiento nacional de forma exclusiva, muy por el contrario, es un tema que obedece a una tendencia internacional casi que universal en materia de respuesta punitiva, y dentro de esos hitos que afectan o comprometen la voluntad de nuestro país y de nuestro sistema jurídico penal, pues está la Convención sobre Estupefacientes de Naciones Unidas de 1961, con la inclusión de las modificaciones del protocolo de 1972, el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y el más actualizado, que es la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988. Esto ha hecho que se creen una serie de organismos internacionales que finalmente recojan ese esfuerzo transnacional en la lucha contra el narcotráfico, incluso en el propio seno de Naciones Unidas, como por ejemplo la Comisión de Estupefacientes, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Sin contar además una serie de tratados bilaterales y multilaterales que ha suscrito Colombia a nivel de otros escenarios de naturaleza transnacional, como por ejemplo el Acuerdo Sudamericano sobre Estupefacientes y Psicotrópicos de Buenos Aires de 1963. El problema, digamos, pasando un poco el tema de la naturaleza transnacional, y ciertamente hay una influencia muy grande en las relaciones de nuestro país, sobre todo con uno de los países, digamos, más consumidores, en este caso, en donde evidentemente el problema del narcotráfico sí es un problema clarísimo de salubridad pública, es el tratamiento jurisprudencial que se le ha venido dando al tema, particularmente en relación con la salubridad pública. El primer tema ya lo hemos venido mencionando y ha sido reiterado en diversas jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, es el de la pluriofensividad de estos delitos. Podemos mencionar, entre otros, por ejemplo, en su contenido de integración del bien jurídico, sentencias como la 1639 de 1988 de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional la sentencia C
420 de 2002, que son básicamente el planteamiento de la pluriofensividad en el contenido de antijuridicidad de estos delitos, para ir más allá de la simple salud pública, aunque debemos reiterar nuevamente que quizás con la evolución de nuestro sistema social, pues es indudable que también para nuestra sociedad representa un problema actual de salubridad pública. Vale mencionar también, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia, el radicado 23609 del 1 de febrero de 2009, en el mismo sentido. Ese es un primer nivel de tratamiento jurisprudencial alrededor del tema. Esto es el tema de la pluriofensividad. El segundo nivel, que tiene una discusión particularmente en el tema del tipo básico o fundamental, que es el narcotráfico propiamente dicho, la tenencia o el porte como parte del tipo de este tipo de sustancias, está en el tema de la dosis mínima, de cómo se ha abordado el tema de la dosis mínima. Porque naturalmente también es un problema de salubridad pública, de salud pública, la adicción y el consumo. No solamente el tráfico y el porte, sino la adicción y el consumo. Entonces se ha tratado de establecer una equivalencia, o mejor, una ponderación en relación con el tema del consumo, con el tema de la adicción y el tema del porte propiamente dicho de este tipo de sustancias. Y las soluciones han sido soluciones variopintas, bien interesantes. Algunas parecerían obvias, otras son bastante creativas. Yo diría que podríamos hablar de dos tipos de soluciones a través de nuestra jurisprudencia. La primera de ellas, planteada desde la sentencia C-221 del 94, en el sentido de considerar el punto desde la visión de la antijuridicidad de la conducta. Si este tipo de comportamientos de adicción, primero por tratarse de un problema de salud pública, segundo por tratarse en algunos casos de un problema de ausencia de voluntad por el tema de la adicción, y tercero por tratarse también de un tema del, entre comillas, el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía del ámbito, digamos, íntimo, de voluntad de las personas, considerar el solo porte a efectos de consumo como un tema que no tiene la capacidad de lesionar el bien jurídico tutelado. En esa dimensión amplia que ya ha venido construyendo, o que ya había venido construyendo la jurisprudencia con anterioridad. Y es un acercamiento interesante hasta qué punto estas conductas son inocuas en la medida que no tienen la capacidad de afectar el bien jurídico tutelado. Otro componente que resulta ser fundamental para estos análisis jurisprudenciales es el tema de la cantidad, de la cuantía de la sustancia psicotrópica que se halla en poder de quien se disponga a consumirla o quien la tenga para su consumo. Porque se considera que unas cuantías mínimas, que por desgracia a la fecha no están establecidas, tampoco tienen la capacidad de afectar el bien jurídico de la salud pública, de la seguridad pública, del orden económico social. Y finalmente, un tercer criterio en esta materia de la dosis mínima lo constituye un alegato, un planteamiento novedoso que ya no parte de la consideración de la antijuridicidad de la conducta, sino de la tipicidad subjetiva propiamente dicha, en la medida que quien posee en estas circunstancias especiales de dosis personal, de dosis para consumo, una sustancia de esta naturaleza, no lo está haciendo con fines de comercialización o de lucro, y en esa medida tampoco tendría el interés, la finalidad, el propósito de comercializar, de incluir en el tráfico propiamente dicho
aquella sustancia, sino simplemente de realizar su consumo, y en esa medida lo que la Corte considera es una especie de ingrediente subjetivo tácito que está implícito en el tipo penal de narcotráfico, que sería el propósito final de comercializar, que por cierto tampoco está descrito de manera evidente dentro de las descripciones, pero que constituye una forma también de alguna manera precaver la imputación al simple consumo, a la simple tenencia, al simple porte de una dosis personal de este tipo de sustancias. Finalmente tenemos dos circunstancias adicionales allí que modifican el tema o que de alguna manera le dan una aproximación diferente. El primero, las previsiones del acto legislativo número 2 de 2009, que modifican las disposiciones sobre la salubridad pública, y que es conveniente en materia de narcotráfico citar de alguna manera, porque en él se menciona lo siguiente: el porte y consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica. Con fines preventivos y rehabilitadores, la ley establecerá medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas que consuman dichas sustancias. El sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado del adicto. Asimismo, el Estado dedicará especial atención al enfermo, dependiente o adicto y a su familia, para fortalecerla en valores y principios que contribuyan a prevenir comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y por consiguiente de la comunidad, y desarrollará en forma permanente campañas de prevención contra el consumo de drogas o sustancias estupefacientes y en favor de la recuperación de los adictos. Es bien curioso porque la respuesta del constituyente a todos estos temas de planteamiento meramente jurisprudencial sobre el tema del consumo es bastante radical en el acto legislativo que señalábamos, en el sentido de que no aprecia propiamente el constituyente la conducta de la persona que consume como el libre desarrollo de la personalidad, sino mejor, como una forma de adicción que el Estado está obligado a confabular de alguna manera, a contrarrestar de alguna manera con políticas de salud pública, lo cual evidentemente también es discutible, y por eso la reacción jurisprudencial pues no se hace esperar, en la medida en que retorna al tema reinterpretando de alguna forma la previsión del acto legislativo para señalar nuevamente que en el consumo de sustancias psicotrópicas de todas maneras hay un componente de la voluntad humana. Y finalmente, quizás lo último indiscutible en este tema, para ingresar ya a los tipos penales respectivos, es el de el tratamiento policivo que, en cumplimiento de sus promesas electorales, el gobierno actual planteó en relación con el tratamiento del decomiso de la dosis personal. Es decir, si bien no se penaliza la dosis en sí misma desde la perspectiva policiva, porque se mantiene todavía esa tendencia jurisprudencial por las razones que indicamos, a dejar por fuera del tratamiento penal este tipo de circunstancias, tampoco de alguna forma se las autoriza en su disposición final, en la medida que las autoridades de policía, por virtud de estos últimos decretos, tienen la posibilidad de incautar la dosis, así sea para el consumo personal, así sea para fines diferentes de la simple comercialización. De tal manera que la única, digamos, disposición expresa que excluye la
tenencia de este tipo de sustancias y además restringida a unos pocos objetos materiales, como por ejemplo la cannabis, es el tratamiento legalmente dispuesto desde el punto de vista médico. Y aquí tenemos un permanente choque entre dos perspectivas en relación con el tema de la dosis personal. De un lado el tema de salubridad pública, el tema de adicción, el tema de enfermedad alrededor del consumo, y de otro el tema del libre desarrollo de la personalidad y el libre porte de estas sustancias, que por lo demás es evidente ya incluso en sistemas como el americano. Hay estados en los cuales es posiblemente válido y legítimo el consumo y además la adquisición y además la producción. En relación con el tratamiento propiamente dicho de los delitos de narcotráfico en sus diferentes formas, podríamos hacer una clasificación de naturaleza puramente pedagógica para establecer que desde ese criterio pudiéramos señalar dos maneras de aparecer estos delitos. Unos como tipos de auxilio a la cadena productiva y otros como tipos de cercanía al fenómeno del consumo. Y resulta un poco arriesgado, diría yo, darnos la licencia de hablar de tipos de lesión o de peligro en cuanto la naturaleza misma del objeto jurídico pues es discutible, sobre todo en su sentido de vulneración a las políticas de salud pública, en las cuales ciertamente el narcotráfico tiene una incidencia muy grande. Entonces preferimos hacerlo de esta manera porque de cierta forma los tipos de auxilio a la cadena productiva son tipos de carácter instrumental, en tanto los tipos de cercanía al consumo de lesión o de peligro concreto, como se quiera, son tipos que realmente entrañan ya de una manera efectiva la vulneración a esas políticas en la medida en que implican el tráfico, el suministro, el estímulo ilícito, etcétera, etcétera. Son 12 tipos penales dentro de los que nosotros consideramos son de auxilio a la cadena productiva, por cierto, todos de una naturaleza casuística muy grande, quizás planteados a partir de la experiencia práctica en la lucha con el narcotráfico. Son la conservación o financiación de plantaciones del artículo 375, la destinación ilícita de muebles o inmuebles del 377, el uso, construcción o comercialización y o tenencia de semisumergible o sumergibles de los artículos 377A y 377B, el artículo 382 sobre el tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, el manejo de sustancias precursoras, el 385, la existencia y construcción ilegal de pistas de aterrizaje. Y ya en lo que hace referencia a los tipos de cercanía al consumo, encontramos el tipo básico o fundamental, que es el contenido en el artículo 376 sobre el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, el estímulo ilícito al consumo, el suministro o formulación legal del artículo 379, el suministro, también otro tipo penal de suministro, ilegal a deportistas, suministro al menor y el porte de sustancias nocivas del artículo 383. Miremos entonces desde esta perspectiva, desde esta clasificación, los tipos de auxilio a la cadena productiva para entender un poco cómo está protegido este bien jurídico desde la perspectiva del tipo básico o fundamental. El artículo 375 está denominado bajo el epígrafe de conservación o financiación de plantaciones. En los siguientes términos: el que sin permiso de autoridad competente cultive, conserve o financie plantaciones de marihuana o cualquier otra planta de las que pueda producirse cocaína,
morfina, heroína o cualquier otra droga que produzca dependencia o más de 1 kilogramo de semillas de dichas plantas, incurrirá en prisión de 6, bueno, en fin, de tanto a tanto. Si la cantidad de plantas de que se trate el artículo excediere de 20 sin sobrepasar la cantidad de 100, la pena será de tanto a tanto. Las sanciones previstas en este artículo no aplicarán para el uso médico y científico de cannabis siempre y cuando se tengan las licencias otorgadas, ya sea por el Ministerio de Salud y Protección Social o el Ministerio de Justicia y del Derecho según sus competencias. Como vamos a ver, este último inciso se prolonga en algunos de otros tipos por la consideración especial sobre la utilización médica o terapéutica de la marihuana. Bien, son evidentemente apelaciones en casi todos los casos de estos tipos penales que son instrumentales al delito propiamente dicho de narcotráfico, a eventos de la cadena productiva. En este caso concreto se refiere a las plantaciones, de tal forma que los verbos rectores pues están relacionados de manera íntima con ese objeto material, ¿no? Porque son cultivar, conservar o financiar. Observamos aquí esa tendencia en los bienes jurídicos de naturaleza colectiva, en las tipificaciones de este tipo de delitos, como de alguna manera se vincula como verbo rector eventos que en términos de la parte general del código podrían ser o de complicidad o de determinación, etcétera, etcétera. En este caso, pues la conservación o la financiación evidentemente podrían hacer relación a comportamientos diferentes del propio cultivo, que parece ser, digamos, el verbo más natural para este efecto. Pero el legislador se da la licencia de penalizar otros eventos de auxilio o de coparticipación criminal que no son propiamente de autoría material. El objeto, esto quiere decir un conjunto de plantas, más allá de una simple planta singular, aislada, es decir, hace relación a un elemento plural para referirse de todas maneras de manera casuística a determinados productos o a determinados elementos botánicos que tienen la capacidad de producir sustancias psicotrópicas. Entonces se refieren a la marihuana, se refieren a las plantas que pueden dar origen a la cocaína, a la morfina, a la heroína, pero hay una adicional de carácter general, dice, o a cualquier planta que pueda producir dependencia. Y aquí encontramos una generalización que es muy grande y que está vinculada de todas maneras al ingrediente normativo de ese comportamiento, y es que se realice sin la autorización de la autoridad competente, y yo diría mucho más, sin la autorización de la misma norma, de la misma ley. ¿Por qué? Porque hay muchas sustancias, evidentemente, que provienen de plantaciones que causan adicción, algunas de carácter venial, incluso algunos lo consideran benéficas para la salud, pero causan adicción. Por ejemplo, la cafeína, o el café, o la planta de café, el té, el tabaco, etcétera, etcétera. Es decir, las plantas que sirven para la destilación de alcoholes, etcétera, etcétera. Pues naturalmente uno tendría que entender que dentro de esa perspectiva pues no caben, en la medida que, si bien no hay autorización expresa de autoridad competente, sí hay una autorización legal de hacerla, lo que demuestra la relatividad del tratamiento del narcotráfico en relación con el consumo de determinadas sustancias que en sí mismas pueden ser incluso más, en algunos casos mucho más nocivas para la salud, como por ejemplo el caso del alcohol.
Y se refiere también el objeto material no solamente a las plantas en sí mismas, que como les señalaba, se entiende como un fenómeno plural, sino también a las semillas que se manejen en más de 1 kilogramo de peso de esas mismas plantas. La estructura de estos tipos penales es bastante curiosa porque se diferencia de otras a las cuales hemos hecho referencia en el pasado, en el sentido de que la descripción típica, quizás es una herencia de la ley 30, la descripción típica parte del máximo de la pena en términos de intervalos de la cuantía y empieza a reducirse en esos intervalos, de tal forma que, por ejemplo, en este caso, tenemos un intervalo entre 20 plantas, pero sin sobrepasar las 100, como una forma de atenuación del comportamiento punible. En el tipo subjetivo tenemos una exclusión cuando la intención, a pesar de que en el tipo objetivo evidentemente se verifique el cultivo o la financiación o la conservación de esas plantaciones, ella se realice con la intención diversa y autorizada prevista en la Ley 1787 de 2016, esto es, cuando se trate del uso médico y científico de la cannabis. Desde luego, aquí también hay una condición de carácter normativo en el sentido de que esa autorización, o mejor, que esa actividad debe estar precedida de las autorizaciones correspondientes del Ministerio de Salud. Ese es el primer, digamos, es la primera forma instrumental del delito de narcotráfico a través de uno de los elementos de la cadena productiva. En este caso son las plantaciones, cuando las sustancias psicotrópicas provienen del tratamiento de ese tipo de elementos de la naturaleza. El segundo tipo penal también es un tipo penal, digamos, de naturaleza instrumental o de auxilio, digamos, a la forma básica de todo este comportamiento, de este tipo de comportamientos, que es el narcotráfico propiamente dicho. El artículo 377 está consagrado bajo la denominación de destinación ilícita de muebles o inmuebles. En los siguientes términos: el que destine ilícitamente bien mueble o inmueble para que en él se elabore, almacene o transporte, venda o use algunas de las drogas a que se refieren los artículos 375 y 376 y o autorice o tolere en ellos tal destinación, incurrirá en prisión de 6 a 12 años y multa de tanto a tanto. Las sanciones previstas en este artículo no se aplicarán para uso médico y científico del cannabis, siempre y cuando se tengan las licencias otorgadas, ya sea por el Ministerio de Salud y Protección Social o por el Ministerio de Justicia y del Derecho, según las competencias establecidas, según sus competencias. El comportamiento, entonces, en relación con este tipo con este delito, con este tipo penal, es el destino, la autorización o la tolerancia. De nuevo, desde luego, la forma básica de autoría material parece ser, pues, el destino, pero también hay una forma, digamos, omisiva en la tolerancia o en la autorización, cuando quien realiza ese comportamiento parece ser quien tenga, digamos, esa custodia fiduciaria o esa posibilidad de disposición del bien mueble o inmueble, pero no realice directamente la conducta, sino que la permita. Evidentemente, estando obligada o teniendo el deber jurídico de no hacerlo, es decir, y además realizando esa conducta de una forma absolutamente voluntaria, como lo veremos en el análisis del tipo subjetivo.
Además de eso, el comportamiento está calificado por un ingrediente normativo y es la ilicitud del comportamiento, es decir, que ese comportamiento pues finalmente no tenga una autorización legal, y más que una autorización legal es que contraríe de alguna forma los mandatos del ordenamiento jurídico sobre ese particular. Y aquí hay una relación que es importante hacer con este tema, y es la verificación muy común además en estos casos para como base o como soporte de la acción de extinción de dominio. Porque la acción de extinción de dominio no solamente se fundamenta en el origen ilícito de los bienes, sino también en el uso indebido que de ellos se permita. Cuando ese uso indebido está vinculado a los delitos de los cuales es fuente la acción de extinción de dominio, entre ellos y de manera natural y fundamental el delito de narcotráfico, pues la acción de extinción de dominio procede también. Y procede, entre otras cosas, por su propia filosofía, por actos no solamente de acción, es decir, el uso propiamente dicho, el destino propiamente dicho, sino también por la tolerancia o por la autorización. Incluso va más allá de la propia descripción típica en este caso. ¿Por qué? Porque en materia de extinción de dominio, el principio que prima para el reconocimiento de terceros exentos de culpa, de terceros de buena fe, es una buena fe calificada, es un evento de culpa mucho mayor o de exclusión de culpa con una exigencia mucho mayor que para la generalidad de todo nuestro sistema jurídico, porque se exige ir más allá, es una buena fe exenta de culpa, ¿no? Es una buena fe exenta de culpa. Entonces, la destinación ilícita de muebles o inmuebles, pues desde luego está vinculada en el tipo subjetivo al ingrediente doloso, es decir, una autorización que debe ser dolosa. Bueno, por supuesto el destino pues es claramente doloso porque manifiesta claramente la intención de utilizar ese bien de la forma como el tipo lo prevé. Pero en el caso de la tolerancia o de la autorización también debe demostrarse el dolo. Esto es, que el titular de ese bien expresamente, de manera voluntaria, ¿no?, conoce y quiere ese resultado. Y el resultado es la utilización del bien para los propósitos descritos en el tipo. Nuevamente tenemos la tendencia que está también de alguna manera vinculada a ese primer ingrediente normativo que señalábamos sobre la licitud o ilicitud del comportamiento en relación con la utilización del bien para para los propósitos terapéuticos o medicinales en los procesos, digamos, de aplicación médica de la cannabis, siempre y cuando exista un mecanismo, una autorización previa del Ministerio de Salud y Protección Social. El artículo 377A, y yo diría que podríamos verificarlo en su estudio con el 377B, demuestra cómo ha venido construyéndose esta legislación desde la práctica sin que ello necesariamente implique una sistematicidad ni un beneficio para la legislación, porque si ustedes examinan tanto el texto del artículo 377A como del 377B, pues encontrarán que es absolutamente casuístico en la manera como él se describe y en las circunstancias mismas que se describen. Pareciera que uno de los medios, de los instrumentos fundamentales para el tema del narcotráfico fuese el realizarlo a través de sumergibles, ¿no?
lo cual pues puede ser relativo, porque lo que demuestra una simple lectura de la prensa es que el narcotráfico se vale de cualquier medio, no solamente del sumergible. Parece que el medio sumergible para las autoridades en esta materia constituyese de alguna manera un evento más lesivo, y ello implica que la simple construcción, comercialización o tenencia de sumergibles o semisumergibles sea en sí mismo un acto ilícito, como parece derivarse de la redacción del artículo 377A, que está adicionado a nuestro Código Penal por la Ley 1311 de 2009, en los siguientes términos: el que sin permiso de autoridad competente financie, construya, almacene, comercialice, transporte, adquiera o utilice semisumergible o sumergible incurrirá en prisión de tanto a tanto. Parágrafo: para la aplicación de la presente ley se entenderá por semisumergible o sumergible la nave susceptible de moverse en el agua con o sin propulsión propia, inclusive las plataformas cuyas características permiten la inmersión total o parcial. Se exceptúan los elementos y herramientas destinadas a la pesca artesanal. Y luego, hasta ahora, pues diría uno, bastante curioso, pero nos lo explica un poco el texto del artículo 377b, cuando plantea una circunstancia de agravación punitiva, que es la que realmente tiene que ver con el tema del narcotráfico. Si la nave semisumergible o sumergible es utilizada para almacenar, transportar o vender sustancia estupefaciente, insumos necesarios para su fabricación, o es usado como medio para la comisión de actos delictivos, la pena será de tanto a tanto. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público o quien haya sido miembro de la fuerza pública. Bien, de todas maneras no deja uno de registrar con cierta perplejidad la descripción típica de este par de comportamientos. Lo primero, porque es evidente que sacan de la actividad lícita, de la actividad normal, de la simple autonomía de la voluntad privada, la construcción, la comercialización, en fin, la intermediación con sumergibles o semisumergibles. Es decir, que está radical y absolutamente prohibido dentro de nuestro sistema construir sumergibles o semisumergibles, solamente con una excepción: la pesca artesanal. De resto, está absolutamente prohibido. Pero además es una conducta agravada cuando ese tipo de comportamientos se realiza o se realiza mejor con el propósito de realizar actos delictivos. Ojo, actos delictivos. ¿Por qué en el capítulo de narcotráfico? Porque uno diría, bueno, ¿tiene alguna relación si realmente los sumergibles o semisumergibles se realizan para la verificación del delito de narcotráfico? Dice uno, bueno, pues sí, los medios que se utilizan para el narcotráfico en sí mismos pues son muy variados y de difícil detección muchas veces, ¿no es cierto? Pero ¿por qué sobre los semisumergibles o los sumergibles? Vaya y venga, ¿no es cierto? Pero es más, la circunstancia de agravación punitiva no tiene que ver con el narcotráfico, sino que está en curso en cualquier acto delictivo. Entonces, si se utiliza para trata de personas, si se utiliza para delitos contra la propiedad, contra el patrimonio económico, etcétera, etcétera, pues también allí hay una circunstancia de agravación y está prevista dentro dentro de los tipos de narcotráfico, con una consideración muy grande, y es que la pena que se establece para la forma
agravada es una pena altísima, 15 a 30 años, ¿no es cierto? Y la sola construcción, pues es una pena también muy alta, que además no está por su cuantía sometida a ciertos beneficios de naturaleza procesal, como por ejemplo la libertad provisional o condicional o la detención domiciliaria, porque es una pena de 6 a 12 años el solo hecho de construir sumergibles o semisumergibles. Deja una gran inquietud ciertamente por la manera como se plantea. Uno podría señalar, bueno, quizás es una forma muy efectiva de producir el delito de narcotráfico y en ese sentido podría verificarse esta hipótesis tan supremamente determinada, ¿no? De suyo discutible, porque puede ser incluso más efectivo el uso de naves o de aeronaves y no necesariamente de sumergibles. Pareciese que hubiese por razones prácticas y por razones históricas una vinculación al tema de los sumergibles o semisumergibles que ha generado una reacción de semejante entidad. Parece también de todas formas, porque fíjense que este delito es un delito instrumental, pero la perspectiva en la consideración de este tipo de delitos es que no son subsidiarios del delito básico o fundamental, sino que concursan con él. Entonces aquí no guarda en relación con el principio de proporcionalidad una relación a nuestro juicio justa este tipo de consideraciones, este tipo de tipificaciones. El artículo 382 tiene evidentemente también ese carácter de auxilio o de instrumento al tipo básico o fundamental de todo este capítulo, que es el narcotráfico propiamente dicho. En los siguientes términos: tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos. El que ilegalmente introduzca al país, así sea en tránsito, o saque de él, transporte, tenga en su poder, desvíe del uso legal a través de empresas o establecimientos de comercio, elementos o sustancias que sirvan para el procesamiento de cocaína, heroína, drogas de origen sintético y demás narcóticos que produzcan dependencia, tales como éter etílico, acetona, amoníaco, permanganato de potasio, carbonato liviano, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, diluyentes, disolventes, sustancias contempladas en los cuadros 1 y 2 de la Convención de Naciones Unidas contra los estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y las que según concepto previo del Consejo Nacional de Estupefacientes se utilicen con el mismo fin, así como medicamentos de uso veterinario, incurrirán en prisión de tanto a tanto. Muy bien, pues esta es otra de esas grandes perlas que encontramos dentro de nuestro Derecho Penal Especial 2, especialmente también en estos delitos contra intereses de naturaleza colectiva, porque parece más bien un catálogo de una tienda de elementos químicos por la manera como está descrito. Es totalmente antitécnico, mencionando simplemente ejemplos en lugar de acudir a la generalidad, como hubiese sido lo necesario, por lo menos a nivel de estética, pues está bastante mal redactado, no luce muy bien, no luce muy elegante, que debiera ser el signo de la tipicidad en todos los delitos. Parece más bien es una charla con los técnicos químicos de la Fiscalía, pero en fin, sí demuestra lo que es una prohibición clara y que entraña una dificultad para quienes necesariamente deben manejar con propósitos lícitos este tipo de sustancias, en la medida que las han convertido en sustancias de tratamiento legal previo, de autorización previa.
Quiere decir que todo este tipo de elementos, los que allí se mencionan, y además la generalidad que el mismo tipo señala en relación con que puede ser cualquier sustancia que se utilice para la producción de narcóticos que produzcan dependencia, y allí el catálogo, como bien lo señala el tipo penal, es bastante largo, catálogo que además no se suspende en la descripción que a manera de ejemplo da el tipo, sino que además se refiere a los cuadros 1 y 2 de la Convención de Naciones Unidas contra estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que son una relación o que constituyen una relación de componentes químicos o de denominaciones químicas científicas sobre este tipo de productos, que finalmente lo que hacen es alargar y de alguna forma hacer más complejo la naturaleza o el contenido de la prohibición en materia penal, porque estamos hablando fácilmente de 30 o 40 sustancias que se encuentran enlistadas, no solamente por vía de ejemplo dentro de la descripción típica, sino también en la integración en blanco del tipo, porque hay que acudir al listado de esta convención para entender exactamente de qué estamos hablando. Y no solamente eso, también considerar que realmente la generalización del tipo hace que la dispersión de la prohibición sea mayúscula, en la medida en que cualquier producto que sirva para producir drogas que causen dependencia, pues podría incluirse dentro de este listado. Y además, cuando el listado se compone de conceptos del Consejo Nacional de Estupefacientes, es decir, la integración del tipo es una integración bastante compleja, que puede dar origen ciertamente o bien a errores de tipo o incluso también a errores de prohibición por la amplitud de ese objeto material. Obviamente, eso nos lleva a la consideración del tipo subjetivo como tipo doloso. Naturalmente no hay ninguna excepción en esta materia, pero la consideración de ese dolo en frente de un posible error, pues es bastante significativa, ¿no?, por las circunstancias que señalábamos anteriormente. El artículo 385, otro tipo eminentemente instrumental, lo vamos a observar desde la perspectiva. Aquí ya no se trata de la plantación, no se trata de los elementos precursores, ahora se trata de la existencia, construcción y utilización ilegal de pistas de aterrizaje. Es decir, allá tenemos una mención a lo que es subacuático o acuático o subacuático, y ahora tenemos una mención a lo que son la otra forma instrumental de la producción del delito de narcotráfico, que es la utilización de naves o aeronaves. Pero en este caso se refiere, o no exclusivamente, pero sí se refiere más al tema logístico de las pistas de aterrizaje. En los siguientes términos del artículo 385, incurrirá en prisión de 4 a 10 años y multa de tanto a tanto el dueño, poseedor, o tenedor o arrendatario de predios. ¿En dónde? Fíjese la estructura típica tan particular de este delito. Es decir, lo primero es una especie de calificación del sujeto activo, ¿no? Dueño, poseedor, tenedor o arrendatario de un predio. Ese es el sujeto activo calificado. De un predio en donde pasen las siguientes cosas. 1. Existan o se construyan pistas de aterrizaje sin autorización de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil. Entonces uno tendría que decir que el primer tipo, porque son varios tipos penales, ¿no?, es el dueño, poseedor o tenedor de arrendamiento de un predio en donde se construyan o que permita
la autorización de pistas de aterrizaje sin autorización de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil. Ese es un primer comportamiento. Dos, que ese sujeto activo calificado, ¿no?, permita, autorice que aterricen o emprendan vuelo aeronaves sin autorización de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil o sin causa justificada, a menos que diere inmediato aviso a las autoridades civiles, militares o de policía más cercana. Hay una especie de forma, digamos, omisiva, ¿no?, que es la tolerancia para la utilización de esas pistas, ¿no? La primera es que se construya, la segunda forma es que aterricen allí aeronaves sin la autorización respectiva de la Aeronáutica Civil. Y tercero, ese poseedor, tenedor arrendatario de predios en donde existan pistas o campos de aterrizaje con licencia otorgada por la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, que no dé inmediato aviso, este es un tipo penal de omisión, a las autoridades de que trata el literal anterior sobre el decolaje o aterrizaje de aeronaves en las circunstancias previstas en el mismo numeral. Es una entelequia bastante compleja que pudiera redactarse de una manera muy diferente, pero que aquí acuden a un sistema de tipificación que es confuso, que es casuístico, que además pretende despachar una serie de comportamientos diversos, diferentes, a través de ese sistema de la numeración, en donde lo que se hace es convertir el precepto en una especie de rompecabezas, ¿no?, que es difícil de llenar, porque primero se habla del sujeto y de la pena y luego se habla de las hipótesis de comportamiento. Bien, pasemos entonces a una segunda forma, quizás es la forma más importante. Estas primeras son mecanismos, son comportamientos instrumentales, son comportamientos de auxilio a la producción del narcotráfico, quizás de una lejanía mayor con el resultado lesivo para los bienes jurídicos involucrados allí. Pero tenemos unos mucho más cercanos, ciertamente, y el más cercano es el artículo 376, en la medida, no solamente el más cercano, sino que es el tipo básico fundamental de todo el capítulo, que es el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El que sin permiso de autoridad competente introduzca al país, así sea en tránsito, o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, psicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros 1, 2 y 3 del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas, incurrirá en prisión es la pena más alta. Aquí vamos descendiendo en los intervalos, como les señalaba. Si la cantidad de droga no excede de 1000 gramos de marihuana, así como es de casuístico, 200 gramos de hachís, 100 gramos de cocaína o de sustancia de estupefaciente a base de cocaína o 20 gramos de derivados de la amapola, 200 gramos de droga sintética, 60 gramos de nitrato de amilo, 60 gramos de ketamina y GHB, la pena será menor. Es decir, un primer intervalo que además depende del tipo de sustancia a la que se refiera el comportamiento o sobre la que recaiga el comportamiento. Y otra, si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior, pero sin pasar de 10.000 gramos de marihuana, 3.000 gramos de hachís, 2.000 gramos de cocaína, de sustancia estupefaciente a base de cocaína, o 60 gramos de derivado de amapola, 4.000 gramos de droga sintética, 500 gramos de nitrato de amilo, 500 gramos de ketamina y GHB, la pena será de tanto a tanto. Las sanciones previstas en este artículo no aplicarán, nuevamente, la misma tendencia que señalábamos en los tipos penales anteriores, no aplicarán para el uso médico y científico del cannabis
siempre y cuando se tengan las licencias otorgadas por el Ministerio de Salud o por el Ministerio de Justicia y el Derecho. Bien, la complejidad del verbo, de los verbos rectores del comportamiento, pues es evidente, son complejos y alternativos, son compuestos alternativos, pero realmente uno pudiera reducir todo ese tipo de verbos rectores a la consideración sobre la manipulación, la zona manipulación de este tipo de elementos. De suyo, pues podría verificar el ingreso al país, el tránsito, el transporte, el porte, el almacenamiento, la conservación, la elaboración, ¿no? Y como señalábamos en otros aspectos de estos delitos, pues también aquí hay circunstancias que no son propiamente de autoría material, pero que se hacen aquí, equivaler a ella, no por razón, digamos, fáctica, sino por razón de la unificación en relación con la pena, ¿no? Porque además está la financiación, por ejemplo, que no es un acto de autoría material. En general, cualquier contacto con fines de intermediación, con fines económicos, pues podría tipificar el tipo de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El objeto material es un objeto pues muy amplio, ¿no? Porque habla de sustancia estupefaciente o psicotrópica o drogas sintéticas, pero además esas drogas sintéticas son las que se encuentran nuevamente descritas en los cuadros a que hemos hecho referencia relacionados en el Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas. Pero no deja de ser preocupante la amplitud del tipo en relación, bueno, desde luego que las que se mencionaban en el tipo penal anterior, pues se incluyen allí, pero que aquí se habla de cualquier tipo de sustancia estupefaciente o psicotrópica o drogas sintéticas, ¿no? Nuevamente, hay unos parámetros que son los listados del Convenio de Naciones Unidas, pero la amplitud del objeto es grande, ciertamente, y eso implica pues una falta de garantías para las personas, sobre todo porque en esta materia el catálogo suele ser bastante amplio y bastante novedoso. No deja de causar cierta perplejidad la amplitud del objeto material por los términos que se utilizan para su descripción, porque sustancia estupefaciente es aquella que tiene la capacidad de generar un grado de adicción en su consumo. En tanto, sustancia psicotrópica es aquella que tiene la capacidad de modificar la percepción sensorial por razón del estímulo o de la depresión que se genere sobre el sistema nervioso central. Aquí podemos encontrar otra serie de sustancias que tienen esos efectos y sin embargo pueden o no estar sometidas a un permiso previo de autoridad competente, vale decir la cafeína, vale decir la nicotina, vale decir el alcohol, etcétera, etcétera. Sin embargo, deberíamos entender que por la manera como ellos circulan en el tráfico económico, pues naturalmente su uso es permitido, lo cual de alguna manera relativiza la antijuridicidad de estos comportamientos. En lo que sí es más o menos claro el tipo es en relación con las drogas sintéticas, porque esas sí están establecidas o están sometidas a una normatividad o a una taxatividad que es la que se establece en los listados correspondientes del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias estupefacientes o psicotrópicas.
Los intervalos, como lo señalamos para los tipos penales anteriores, parten de la pena máxima hacia abajo. Es decir, que en lugar de agravarse por razón de la cuantía, en este caso van disminuyendo. Es decir, el primer intervalo se consagra en el inciso principal, en tanto los intervalos que disminuyen la pena, porque disminuyen también la cuantía, se establecen en los incisos siguientes, y son absolutamente casuísticos, como ustedes pueden verlo de la descripción típica. Este es otro ejemplo, a mi juicio, de cómo no deben tipificarse los delitos, y de cómo se establece una serie de circunstancias que son puramente casuísticas, y en este caso mucho más cuando se diferencia. Además se diferencia por determinadas sustancias, pero a mi juicio quedarían muchas allí fuera que entrarían por lo menos dentro del tipo agravado en el primer inciso. Volvemos nuevamente ya en el tipo subjetivo en relación con el tema de la dosis personal, porque naturalmente, digamos, ofrece cierta relevancia algunas consideraciones recientes de nuestras cortes, en el sentido de que para efectos de la tipificación o de la derivación de la imputación subjetiva es necesario considerar la intención particular de la gente en relación con la comercialización o la distribución a un nivel, digamos, significativo de la sustancia. Y eso determina de alguna forma un acercamiento hacia el dolo en este comportamiento, y más que hacia el dolo, hacia ese ingrediente subjetivo implícito que algunas sentencias han señalado. Las formas siguientes que son formas, digamos, de cercanía al consumo, se refieren, por ejemplo, a la conducta prevista en el artículo 378 del estímulo al uso ilícito. El que en cualquier forma estimule o propague el uso ilícito de drogas o de medicamentos que produzcan dependencia incurrirá en prisión de tanto a tanto. Claro, ese es una forma que puede resultar interesante, es una forma que de alguna manera pudiera encontrarse de no existir su tipificación expresa dentro del tipo básico o fundamental, en la promoción misma del consumo, evidentemente cuando forma parte de la cadena productiva propia del narcotráfico, esto es, pues, la venta misma de la sustancia ilícita. Pero es evidente que el mecanismo del estímulo parece ser una forma de adquisición dolosa y perversa del mercado, y en esa medida el legislador ha considerado que a nivel de prevención general constituye un buen acierto la determinación de un tipo penal en este sentido. El estímulo, pues, puede producirse realmente de cualquier manera, ¿no? Los ejemplos que uno encuentra en la práctica, por lo menos a nivel periodístico, pues a veces son muy discientes cuando esos estímulos se producen a través o de entregas o de muestras gratis, en cuyo caso, pues, el estímulo concursaría con el delito de narcotráfico propiamente dicha, en la verificación, digamos, de ciertos eventos de naturaleza social que se verifican con ese propósito, el mismo elogio, la misma apología del consumo de sustancias psicotrópicas o estupefacientes, pues puede consistir en un acto de estímulo, aunque desde luego cabe la discusión
sobre determinados eventos alrededor del tema que no necesariamente implican un estímulo, como por ejemplo toda la discusión sobre la legalización de la droga como política criminal al respecto o como política de salud pública. Lo mismo la discusión sobre la naturaleza de las drogas, por ejemplo, alrededor del tema de la marihuana, si es una droga blanda, si causa menos efectos que el alcohol, etcétera, etcétera, si puede incluirse en algunas formas de pensamiento, como por ejemplo el pensamiento rastafari o cosas de esa naturaleza. Me parece a mí que hay cierta libertad y que en sí mismos no constituyen un tema de estímulo, sino de discusión válida a nivel social, es decir, de libre expresión de las opiniones. Bien, pero hay unas formas que realmente quizás son más cercanas al tema mismo como fenómeno de salud pública. Por ejemplo, el suministro o formulación ilegal del artículo 379 en los siguientes términos. El profesional o practicante de medicina, odontología, enfermería, farmacia o de alguna de las respectivas profesiones auxiliares que en ejercicio de ellas ilegalmente formule, suministre o aplique droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Bien, aquí tenemos un tipo penal de sujeto activo calificado, porque naturalmente estamos haciendo referencia a las personas que pertenezcan a esta comunidad de prestación de servicios médicos de manera profesional o de auxilio a la prestación de esos servicios, como es el caso de la farmacia. De tal forma que realmente estamos hablando de un tipo de ejecución profesional de la conducta, es quien en ejercicio, o por lo menos en la autorización para la realización de ese tipo de actividades y por ende con un privilegio en el acceso tanto al mercado como a las sustancias, pues realizan este tipo de comportamientos. Y el comportamiento se verifica, digamos, de una manera funcional, en la medida que no es solamente el suministro o la aplicación, sino simplemente la propia fórmula, a sabiendas de que esa verificación se realiza o se verifica de manera ilegal. Y ese ingrediente normativo pues califica el comportamiento. ¿Por qué? Porque pues evidentemente hay circunstancias dentro de las cuales o la formulación o la aplicación de este tipo de sustancias pues está legalmente permitida. Un ejemplo, los tratamientos de enfermedades terminales que producen dolor extremo, etcétera, etcétera, la morfina para esos casos, pues es una sustancia que evidentemente genera dependencia, es una sustancia estupefaciente, pero que evidentemente se encuentra autorizada para este tipo de circunstancias, o el tratamiento transitorio de determinados accidentes, por ejemplo las quemaduras, etcétera, etcétera, de medicamentos que pueden generar dependencia, pero que tratan ese dolor extremo, pues naturalmente en estos casos son eventos bajo una hipótesis que está legalmente permitida. En el caso especial del suministro o formulación ilegal a deportistas, que es el caso del famoso doping del artículo 380, el que sin tener las calidades de que trata el artículo anterior suministre ilícitamente, nuevamente, a un deportista o profesional o aficionado alguna droga o medicamento que produzca dependencia o lo induzca a su consumo, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Ya aquí en este caso no hay una determinación profesional en la calificación del sujeto activo de la conducta, pero sí de la víctima. Es una circunstancia especial porque naturalmente el deporte, cuando se pretende verificarse bajo un alto rendimiento, pues corre el riesgo de apoyarse
en este tipo de mecanismos y ciertamente los deportistas en este caso pues se convierten en la víctima por razón, digamos, de esa compulsión o de esa voluntad especialmente determinada a un mayor rendimiento. Claro, pareciera estar más vinculada a los deportistas de alto rendimiento y profesionales, pero no necesariamente ello es así. Hay que señalar que existe un mercado negro en el caso de los gimnasios, etcétera, etcétera, en donde para producir resultados rápidos se acude generalmente a este tipo de comportamientos. Y finalmente, en el caso de los suministros, el suministro al menor como una forma agravada. El que suministre, del artículo 381 en los siguientes términos: el que suministre, administre o facilite a un menor droga que produzca dependencia o lo induzca a usarla, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Claro, estamos hablando de drogas que producen dependencia, es decir, sustancias estupefacientes. Y aquí se verifica las dos hipótesis previstas en los artículos anteriores de suministro. No solamente es el suministro, la administración o la fórmula en el caso de los profesionales, sino también la inducción al uso de un menor que obviamente sobre la disposición, digamos, de su salud, pues tiene unas condiciones de voluntad más limitadas. Finalmente, el artículo 383, porte de sustancias. El que en lugar público o abierto al público y sin justificación porte escopolamina o cualquier otra sustancia semejante que sirva para colocar en estado de indefensión a las personas, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Claro, esta que me parece obviamente muy bien ubicada en el capítulo correspondiente del narcotráfico, ya obedece a una circunstancia diferente de las formas anteriores, en particular en relación con el tipo básico del narcotráfico, porque aquel se encuentra, o este último mejor, se encuentra presidido por el ánimo generalmente de obtener un lucro a partir, por ejemplo, de la adicción. Pero aquí el porte de estas sustancias son generalmente el medio para la comisión de otros delitos, porque estas sustancias, como la escopolamina, permiten poner a la víctima en una condición de indefensión de sus bienes y de sus derechos fundamentales. Entonces ya no se refiere a la utilización de sustancias que puedan causar adicción, sino de sustancias que tienen un resultado diferente en la voluntad y en la percepción de las personas, porque anulan totalmente su voluntad y los colocan en un estado de indefensión. Vamos a las circunstancias de agravación punitiva, que por sí mismas, digamos, expresan un mayor contenido de desvalor, bien sobre la conducta o bien sobre el resultado. Por ejemplo, hay un mayor desvalor en la conducta cuando este tipo de comportamientos se realicen valiéndose de la actividad de un menor o de quien padezca trastorno mental, ¿no? Evidentemente se acude a un medio que es la voluntad de una persona que no tiene el suficiente discernimiento para disponer en relación con este tipo de comportamientos punibles. Desvalor de resultado, el literal B, en centros educacionales, asistenciales, culturales, deportivos, recreativos, vacacionales, cuarteles, establecimientos carcelarios, lugares en donde se celebren espectáculos o diversiones públicas o actividades similares o en sitios aledaños a los anteriores. Es evidente que en estos escenarios la capacidad de lesionar el bien jurídico pues es mucho mayor. C, por parte de quien desempeñe un cargo de docente o educador de la niñez o de la juventud, mayor desvalor de acción. Quienes
precisamente tienen un deber de salvaguarda del bien jurídico, pues son estas personas, quien tienen la docencia, quien tiene, el deber de educar o la profesión de educar, pues tiene una mayor salvaguarda sobre el bien jurídico y por lo tanto el desvalor sobre el del desvalor de acción es mucho más grande. D. En inmueble que se tenga a título de tutor o curador. Quizás es un mayor desvalor de la conducta en el sentido de que hay un aprovechamiento en la utilización de esos bienes que se tienen bajo tutela o curatela. Segundo factor de agravación de la conducta, cuando el agente hubiera ingresado al territorio nacional con artificios o engaños o sin autorización legal, sin perjuicio del concurso de delitos que ellos puedan presentar. Es un mayor desvalor de acción, porque evidentemente quien ingresa al territorio nacional en ausencia de los controles de inmigración necesarios, pues se encuentra en una mayor capacidad de vulnerar el bien jurídico tutelado. Tercero, este es un típico desvalor de resultado, cuando la cantidad incautada sea superior a 1000 kilos si se trata de marihuana, 100 kilos si se trata de marihuana hachís y 5 kilos si se trata de cocaína, metacoalona o 2 kilos si se trata de sustancia derivada de la amapola. Ahí puede ser relativo, pero quizás la cuantía es evidentemente implica un mayor desvalor de resultado en la medida que cuanto más cuantía, más capacidad de ofender el bien jurídico tutelado. Bien, de esta forma, pues damos un panorama breve sobre esta serie de delitos que me parece que tienen un valor de conocimiento para la generalidad de la sociedad por lo que pasa dentro de nuestro medio y un valor también de información para los alumnos porque se trata de un tema que no ordinariamente es considerado dentro de los programas de derecho penal especial. Naturalmente, sobre este tema, por las condiciones especiales que hemos señalado anteriormente de naturaleza sustancial, pero también de naturaleza práctica, pues pudiéramos hablar muchísimo más. Sin embargo, creo que desde esta perspectiva, pues por lo menos hay una información primordial sobre la cual, desde luego, deberemos profundizar en nuestros encuentros presenciales o virtuales. Muchas gracias.